Imaginemos por un momento una sociedad donde, por muy brillante, trabajador o leal que sea alguien, la estructura social le prohíbe absolutamente casarse, tener hijos o incluso llevar un nombre propio adulto. Un lugar donde el estatus de ciudadano pues no se hereda ni se gana trabajando la tierra, sino que exige un peaje ineludible, y es presentar físicamente un cráneo humano decapitado por las propias manos. ¡Madre mía! Sí. Hoy nos sumergimos de lleno en una nueva exploración histórica en Chronicon Mundi y vamos a adentrarnos en uno de los rincones más oscuros del comportamiento humano. Así es. Tenemos entre manos una obra monumental, La evolución de la guerra, del sociólogo Maurice R. Davy, y nuestra misión en esta sesión es quirúrgica. Vamos a aislar por completo el capítulo 11 de este libro. Y es una decisión fundamental para poder entender la magnitud de lo que plantea el autor. Hay que recordar a quienes nos escuchan que al analizar esta obra en entregas anteriores ya hemos desgranado cómo la guerra primitiva se detonaba por motivos más, digamos, transaccionales. Claro, lo típico. Exacto. Hablamos de la conquista de tierras para cultivar, de la incursión para robar ganado, la captura de mujeres o grandes choques impulsados por la religión institucional o la pura venganza de sangre. Ya, motivos que tienen una lógica de causa y efecto muy reconocible. Eso es. Pero hoy, sin embargo, el foco es estrictamente la caza de cabezas. Y Davy no aborda esto como un daño colateral de la batalla, sino como un engranaje independiente y potentísimo. Por eso, hoy la regla es la coherencia absoluta con ese capítulo. Dejamos aparcados el afán de botín o la conquista territorial. Fíjate que al leer a Davies, uno podría pensar inicialmente que cortar una cabeza es solo el final espeluznante de una pelea a espada. Una táctica de intimidación, sin más. Exacto. Pero el autor utiliza un término muy específico. Lo define como un complejo cultural propio. A ver, para no caer en jerga académica, ¿qué diferencia exactamente una atrocidad de guerra común de un complejo cultural de la caza de cabezas? Pues la diferencia radica en la estructura misma de la sociedad. Si un ejército moderno o un grupo de guerreros antiguos mutila a un enemigo caído para aterrorizar al rival, pues es una táctica psicológica. Ocurre en el campo de batalla y se queda ahí. Exacto, se queda en el campo de batalla. Pero cuando Davy define la caza de cabezas como un complejo cultural, se refiere a que la práctica de asesinar enemigos con el fin de obtener sus cabezas y preservar los cráneos ha tejido sus raíces en todas las capas de la vida comunitaria. Vale, analicemos esto porque es fuerte. Es como imaginar esta práctica no simplemente como un acto de guerra, sino como la forma más extrema y macabra de adquirir un certificado de ciudadanía o un símbolo de estatus en estas sociedades. Totalmente. Es decir, la economía local, las canciones de cuna, los rituales de fertilidad, la jerarquía política y, sobre todo, el mercado matrimonial orbitan alrededor del cráneo humano. No es una consecuencia de la guerra. A menudo es el único motivo por el que se va a la guerra. Eso es. Es como si, de repente, la moneda de curso legal más fuerte de toda una civilización, el patronolo que decide quién tiene poder y quién no, fueran los restos óseos de un vecino. Y ojo, que esto no es una rareza aislada de una sola aldea perdida en el tiempo. ¿Qué va? La huella geográfica que documenta el texto es inmensa. Lo fascinante de esto es que, aunque es un fenómeno muy específico, su alcance es global. Lo natural sería pensar que un comportamiento tan extremo requeriría, no sé, un aislamiento total para prosperar. Claro. Pero Davy detalla meticulosamente su presencia en ciertas partes de África y con una extensión abrumadora en todo el cinturón que abarca Indonesia, Nueva Guinea, Melanesia, partes de Polinesia y Micronesia, además de extensas regiones de la India. Madre mía, es una dispersión alucinante. Estamos hablando de selvas impenetrables, sí, pero también de redes de archipiélagos separadas por miles de kilómetros de océano. Con climas y recursos completamente distintos, sí. De hecho, el libro nos lleva también a Sudamérica, con un ejemplo que ilustra perfectamente esta idea del complejo cultural, hasta el punto de borrar cualquier otra identidad. Me refiero a la tribu de los Paiché. Un caso tremendo, sí. Yo la verdad cuando lo leí me quedé helada y tuve que parar un momento a asimilarlo. El término Paiché no es la forma en que este pueblo se definía a sí mismo en su origen. Es el nombre que les otorgaron, aterrorizadas, las tribus vecinas, y la traducción literal de esa palabra es cortadores de cabezas. O sea, es un mecanismo lingüístico que nos revela una realidad sociológica brutal.
Cuando la característica principal por la que te conocen tus vecinos y rivales no es tu cerámica, no es tu forma de cultivar, ni siquiera tus dioses, sino tu eficiencia sistemática para decapitar a tus enemigos. Te da una medida exacta de la prevalencia de esta práctica en su día a día. Absolutamente. Esta tribu no era simplemente un adversario político, era una maquinaria de recolección humana. Su identidad exterior estaba esculpida puramente por la violencia que ejercían para conseguir esos trofeos. Lo cual nos empuja inevitablemente a la gran pregunta de los mecanismos internos. O sea, ¿por qué? ¿Cómo logra una sociedad convencer a todos sus miembros de que salir a cazar seres humanos es la máxima aspiración vital? Bueno, el libro describe que este complejo cultural funciona como una causa religiosa persistente de guerra, entrelazada con motivos de prestigio y vanidad. Pero donde realmente creo que Davy da en el clavo es cuando explica el papel del matrimonio. Ahí está la clave. Y aquí entramos en la regulación social de la biología. Las fuentes de Davy demuestran cómo estas sociedades condicionaban la transición a la edad adulta a la obtención de una cabeza. En muchas de estas tribus, un individuo masculino simplemente no es considerado un hombre, no es digno de respeto, ni tiene voz en los asuntos de la comunidad hasta que ha tomado una cabeza. Paremos un momento a pensar en la presión psicológica de eso. Toda tu identidad, el simple derecho a ser tratado como un adulto por tu propia familia, te es negado. Eres un paria. Exacto. Eres un ciudadano de segunda, un fantasma social, hasta que cruzas la línea del asesinato y traes el recibo físico que lo demuestra. Y el texto subraya de forma categórica que sin esa cabeza, el individuo tiene terminantemente prohibido contraer matrimonio. Es la institucionalización de la violencia como peaje absoluto para la reproducción. El sistema asegura su propia supervivencia ligando el impulso biológico más básico, que es formar una familia, a la perpetuación de esta macabra tradición. Es que un joven crece sabiendo que la única llave que abre la puerta al estatus, al sexo legitimado y a la descendencia es el cráneo de otra persona. Es fascinante ver cómo la mente humana puede justificar y normalizar cualquier atrocidad si los incentivos sociales se alinean de esta manera. Claro, en ese contexto, el libro menciona brevemente que a veces hay saqueo en estas expediciones. Si atacas una aldea rival, lógicamente te llevas las herramientas o el ganado que encuentres. Sí, el saqueo acompaña casi todas estas expediciones. Pero Davy deja clarísimo que el botín es un simple añadido logístico. Nadie organiza la expedición ni compone canciones épicas por un par de cabras. El objetivo primario, el motor de la movilización, es la cabeza. Así es, y el estatus no se detiene en la primera cabeza. Davy aporta el caso concreto de los nativos del Estrecho de Torres. Cuéntanos sobre eso. Pues allí se observa cómo el trofeo actúa como un acumulador de capital social. El nivel de gloria y honor está directamente cuantificado por el número de cráneos de habitantes de otras islas que un guerrero logra llevar a casa. O sea, a más cráneos, más honor. Exacto. Estas cabezas dictan qué canciones se componen en su honor, cómo se le recibe en la aldea y, en última instancia, su peso político en la toma de decisiones. Cuantos más cráneos cuelgan de su morada, mayor es su influencia. Pero aquí es donde el libro nos da un giro inesperado. Solemos asociar instintivamente esta violencia ritual a una demostración de hipermasculinidad, a una forma de probar la testosterona frente a la comunidad. Sin embargo, el mecanismo del estatus a través de la caza de cabezas es tan poderoso que, en ciertos contextos, superaba por completo las barreras de género. Davy nos introduce al caso fascinante del ejército de mujeres amazonas de Dahomey. El reino de Dahomey es un ejemplo crucial, porque nos permite ver cómo este complejo cultural opera no solo a nivel de tribus descentralizadas, sino integrado en un aparato estatal burocrático y altamente militarizado. Las amazonas formaban un cuerpo de élite del ejército permanente. Y, según detalla el texto, su objetivo principal en batalla no se medía en kilómetros de tierra conquistada. ¿Sino en qué? Se medía en llevarse un gran número de trofeos en forma de prisioneros, cabezas humanas y mandíbulas. ¿Y esto no era una sugerencia táctica del tipo, bueno, si puedes, trae un trofeo para subir la moral? El estado de Dahomey lo manejaba como una cuota implacable. Sí. Se enfrentaban a castigos severísimos. Eso es. El libro explica que estas mujeres se enfrentaban a penas terribles si regresaban de la campaña sin armas y, sobre todo, sin una cabeza humana o un prisionero. Es como si una corporación moderna tuviera unos objetivos de rendimiento innegociables y si no traes la métrica exigida al final del trimestre, en este caso, mandíbulas y cráneos, el Estado te penaliza de forma implacable.
La burocracia cuantificaba el éxito bélico a través del desmembramiento. Ese nivel de burocratización es lo que solidifica el concepto de complejo cultural. En Dahomey es el Estado centralizado el que exige el trofeo bajo amenaza de castigo. En otras regiones, como las islas del Pacífico, es la tradición y la exclusión social las que ejercen esa presión. Pero el resultado es el mismo, ¿no? Exactamente el mismo. La deshumanización total del otro. El enemigo deja de ser un ser humano con motivaciones y se transforma, literalmente, en un recurso explotable. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque hay algo que me descuadra. A ver si lo entiendo bien. Dime. Si toda esta estructura, tanto en el Pacífico como en África, está diseñada para demostrar valentía militar, para probar que eres un individuo formidable, merecedor de matrimonio, de respeto y de honor, ¿no dictaría la lógica más elemental que la cabeza obtenida debe pertenecer a un guerrero igual de formidable? Tiene todo el sentido plantearlo así. O sea, si el objetivo es demostrar que eres el mejor cazador de la aldea, traes la piel de un león peligroso, no la de un ratón ciego. Si quieres probar tu valía en la guerra, el cráneo debería ser el del campeón enemigo, ¿verdad? Esa es precisamente la lógica marcial que aplicaríamos desde fuera, ¿sabes? La idea del honor en el combate singular. Pero lo que Davy demuestra con las fuentes es que la respuesta a esa suposición es un rotundo no. Ya. Si conectamos esto con el panorama general, y aquí es donde la crudeza del mecanismo se revela por completo, el honor y el estatus no residen en absoluto en la dificultad del combate ni en el riesgo asumido. Sino en la cabeza en sí. Residen exclusiva y mecánicamente en la adquisición de la cabeza. El trofeo es un objeto que despoja al individuo asesinado de su identidad, de su rango, de su género y de su edad. Es como un agujero negro burocrático. La cabeza es simplemente un sello en un pasaporte social. Al sistema le da exactamente igual quién era el dueño original de ese cráneo, siempre y cuando tenga la forma anatómica correcta para ser presentado ante la comunidad. Exactamente. Al desligar el trofeo del esfuerzo heroico, se produce un cortocircuito en cualquier tipo de empatía o de código ético de combate. Davy documenta historias de brutalidad indiscriminada que ilustran perfectamente esta desconexión. Y hay una historia en particular que pone los pelos de punta. Sí, es un caso profundamente perturbador sobre un guerrero de la tribu Naga en la India. El autor relata cómo este hombre gozaba de un altísimo respeto y prestigio en su poblado, un nivel de honor reservado habitualmente para las grandes leyendas militares. ¿Y cuál fue la hazaña que le otorgó semejante estatus divino entre los suyos? Pues el asesinato de 60 mujeres y niños. Madre mía, 60 mujeres y niños indefensos. El contexto, según el texto, es que este guerrero se topó por pura casualidad con una aldea enemiga, mientras la inmensa mayoría de los hombres de ese poblado estaban fuera en una expedición de caza. ¡Qué momento tan oportuno! Ya ves, y en lugar de retirarse por no haber rivales dignos o de considerar deshonroso atacar a una población desarmada, perpetró una masacre indiscriminada y se llevó las cabezas. ¿Y la tribu lo aceptó? Cuando regresó, no fue juzgado como un cobarde. Al contrario, fue recibido como un héroe supremo. Es que esto rompe cualquier esquema mental. Es como el equivalente macabro de aprovechar un vacío legal en un sistema de comisiones. Tal cual. Imagina a alguien inflando artificialmente sus números de ventas, comprando sus propios productos. Al sistema informático no le importa cómo lo lograste, solo registra que alcanzaste el objetivo de la hoja de cálculo. Para la sociedad naga de este ejemplo, la métrica del éxito era el volumen total de cabezas. Y 60 cabezas generan 60 veces más estatus social que una sola victoria épica contra el mejor espadachín del poblado vecino. Esa analogía de la hoja de cálculo es escalofriante, pero muy precisa. Y esto se ve reforzado de manera tajante en el libro cuando Davy aborda las prácticas de las tribus cazadoras de Borneo. En su afán desesperado por acumular estos honores de guerra y trofeos, el texto afirma que no hacen absolutamente ninguna distinción de edad o sexo. Ninguna en absoluto. Un anciano que no puede ni andar, un niño pequeño que está jugando en la orilla del río, una mujer trabajando el campo o un guerrero fuertemente armado. Todos valen lo mismo. Para el cazador que acecha entre la maleza, todos tienen una cabeza y, por tanto, todos son blancos legítimos e igual de valiosos para resolver su problema de estatus en casa. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues es el triunfo absoluto de la cosificación. Para que una sociedad entera no colapse bajo el peso psicológico de masacrar a niños y ancianos, tiene que entrenar a sus miembros desde la cula para que desactiven la empatía. Tienen que dejar de ver a esas víctimas como seres humanos y empezar a verlos como, ya ves,
llaves de hueso que abren la puerta al respeto del consejo de la tribu, al derecho a tomar esposa y a la propia existencia como individuo pleno. El enemigo se convierte en una simple materia prima necesaria para fabricar ciudadanos adultos. Queda patente la escalofriante ironía histórica de que en estas sociedades el acto de arrebatar una vida de la forma más violenta posible y exhibir los restos mutilados de un ser humano se convirtiera, por estricto mandato burocrático, religioso y social, en el único camino permitido para ganarse el derecho a casarse, engendrar y crear nueva vida.